A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si no fueran los eventos de nuestra vida los que nos causan angustia, sino la forma en que pensamos sobre ellos? Esa es la pregunta que está en el corazón de la terapia racional emotiva conductual, o TEREC, un enfoque que de verdad revolucionó la forma de entender nuestra propia mente. Para entender la TREC, primero tenemos que entender de dónde viene, de la frustración de su fundador, Albert Ellis. A mediados del siglo XX, la psicología estaba dominada por métodos que para Ellis simplemente no iban al grano del problema. Bien, vamos a meternos de lleno en esta historia. Todo arranca por ahí de los años 50, con un psicólogo que estaba decidido a encontrar una manera más directa y sobre todo más efectiva de ayudar a la gente. Ellis se dio cuenta de algo fascinante. Sus pacientes no mejoraban tanto cuando se pasaban horas explorando su pasado, sino cuando él, activamente, les enseñaba a cambiar sus patrones de pensamiento en el presente. Vio que los mejores resultados venían de enseñarles a identificar y modificar esas ideas disfuncionales que eran, en realidad, la verdadera raíz de su malestar. Y esta observación, fue la chispa que encendió una idea rompedora. Una que no solo cambiaría la psicología, sino que se convertiría en la base de las terapias cognitivo-conductuales que conocemos hoy. Ahora, miren qué simple y a la vez qué potente es esta idea. A la izquierda, la visión de siempre. Pasa algo malo y nos sentimos mal. Directo, ¿no? Pero a la derecha, la TREC introduce un paso en medio que lo cambia absolutamente todo. La creencia. O sea, no es el evento en sí, sino lo que nos contamos a nosotros mismos sobre ese evento, lo que de verdad decide cómo nos sentimos. Ese pequeño paso es la clave de todo. Es más, hasta el nombre de la terapia fue evolucionando a medida que Ellis pulía su enfoque. Empezó como terapia racional, para poner el foco en el pensamiento lógico. Luego le sumó emotiva, porque claro, las emociones son una parte central. Y finalmente, en 1993, le agregó conductual, para dejar bien claro que cambiar lo que hacemos es tan importante como cambiar lo que pensamos. Ok, ¿y cómo se ve toda esta teoría en la práctica? La mejor manera de entenderla es viendo cómo se aplicó a problemas de la vida real, algo que, por suerte, fue documentado con mucho detalle. Nuestra principal fuente para este análisis es justamente esta compilación de casos. Es una colección que básicamente nos abre una ventana para ver a distintos terapeutas aplicando los principios de la TREC a un montón de desafíos y nos permite entender cómo funciona en el mundo real. Y esto demuestra lo increíblemente versátil que es la TREC. Pensemos en un ejemplo clásico que aparece en estos casos, como el manejo de la ira. Imaginen la situación, alguien se les atraviesa en el tráfico. ¡Pum! Ese es el evento. La reacción inmediata podría ser una furia total, pero la TREC nos dice, a ver, un momento, ¿cuál es la creencia que hay en medio? Y capaz es algo como, la gente debe respetarme en la calle. Es una exigencia absoluta. Bueno, el terapeuta ayudaría a cambiar esa creencia por una más flexible, como, me gustaría que me respetaran, pero no puedo controlar a los demás, y enfurecerme no va a arreglar nada. ¿Ven cómo al cambiar la creencia, la furia se transforma en una frustración que sí se puede manejar? Para entenderlo todavía mejor, vamos a enfocarnos en un ejemplo con el que muchísima gente se puede identificar: el trastorno de ansiedad generalizada, o lo que comúnmente llamamos preocupación crónica. ¿Y qué nos dice la TREC sobre este problema? Bueno, nos da una perspectiva muy específica sobre por qué algunas personas se quedan atrapadas en ese ciclo interminable de ¿y qué tal si pasa esto y si pasa lo otro? Y ojo, que no es un problema para nada menor. Se estima que el trastorno de ansiedad generalizada afecta más o menos al 4% de la población, lo que lo convierte en uno de los trastornos de ansiedad más comunes. En el corazón del TAG está lo que los expertos llaman aprensión ansiosa. Esto es básicamente el estado mental de estar constantemente preparándose para lo peor. Es un enfoque en el futuro, pero un futuro que se percibe lleno de amenazas y con la sensación de que es totalmente incontrolable. Y es aquí donde Ellis introdujo uno de sus conceptos más famosos y con un nombre muy particular: la ideología masturbatoria. Suena complicado, pero la idea es simple. Se refiere a nuestras creencias rígidas, a esos debo o debería que nos imponemos. Debo tener éxito, la gente debería tratarme bien. Pensemos en la ansiedad antes de una presentación importante. La creencia rígido es, debo hacerla perfecta o seré un fracaso. Esta creencia genera una ansiedad que paraliza. La TREC enseña a transformar esa exigencia en una preferencia racional. Quiero hacerlo muy bien y me voy a preparar para ello, pero si cometo un error no me define como un fracaso. Es solo una oportunidad para aprender. ¿Se nota la diferencia? La presión baja muchísimo. Así que, al final, el punto clave de la TREC es increíblemente empoderador.
porque nos devuelve el control sobre nuestras propias reacciones emocionales. Si pudiéramos resumir todo este análisis en una sola idea, sería esta. No podemos controlar todos los eventos que nos suceden, pero sí tenemos una influencia enorme sobre las creencias que formamos acerca de ellos, y es justo ahí donde reside el poder de cambiar cómo nos sentimos. Y eso nos deja con una pregunta para la reflexión. Al pensar en una pequeña preocupación o frustración reciente, ¿qué creencia rígida, qué podría estar escondido detrás de ese sentimiento? Desafiar esa única creencia podría ser el primer paso para aplicar este poderoso arte del pensamiento racional en la vida diaria.